Saludos y bienvenidos al podcast de la Liga de Cooperativas Cooperativismo por Puerto Rico. La Liga de Cooperativas es la institución que integra, defiende y representa a todo el movimiento cooperativo puertorriqueño. Yo soy Doan Santiago Izquierdo, oficial de Desarrollo e Investigación Cooperativa, y seré su anfitrión en este episodio número 23 de la tercera temporada del podcast Cooperativismo por Puerto Rico. Como ya muchos de ustedes oyentes saben, aquí no solamente hablamos estrictamente de cooperativas o cooperativismo, sino que nos gusta traer temas de interés a la comunidad. Y hoy les tenemos un tema que tal vez no es el tema que a todos les guste hablar, no es el que se le hace más cómodo a todos, no es el más alegre, pero es un tema que es muy importante hablarlo, no importa en qué etapa de la vida nos encontremos. Y para hablar de este tema, tenemos por aquí a Jesús Cruz, de la Cooperativa de Servicios Fúnebres, que funge como director funerario. ¿Cómo está, Jesús? Bienvenido. Saludos, qué gusto poder compartir con ustedes y poder proveer información valiosa para cada uno de los oyentes y televidentes de este podcast. Muchas gracias, Jesús. Y te hemos invitado precisamente porque quisiéramos conversar sobre el proceso en el cual una persona tiene que incurrir una vez sufre una pérdida. Así que, nada, eres un invitado muy especial porque eres parte de una cooperativa que es única en su tipo. Si no me equivoco, la Cooperativa de Servicios Fúnebres hasta el momento ha sido la primera y única cooperativa de su tipo en Puerto Rico. Es cierto, ¿no? Eso es correcto, desde el 1974 llevan brindando servicios para la comunidad en general en Puerto Rico, de todo tipo de servicios funerarios. Actualmente están en la calle Wilson número 33 en Cataño. Estamos allí para servir lo que es la facilidad de la funeraria del Carmen. Pero es importante saber que aunque el edificio se conoce como Funeraria del Carmen, realmente es la Cooperativa de Servicios Fúnebres. ¿Y desde cuándo ustedes llevan allí en Cataño? Más o menos. En Cataño llevan desde el 2008. En Ok. 2008 O ya sea que está. desde el 2008 ya no son la funeraria de Alcaman, son la Cooperativa de Servicios Fúnebres. Desde el 2008, sí, los dueños de la funeraria del Carmen es la Cooperativa de Servicios Fúnebres. Sin embargo, el edificio, por tradición, ¿verdad? Y como es conocida por tantos años como la funeraria del Carmen, al edificio se le dejó el nombre porque la Ok. gente, ¿verdad? Tienen una falsa percepción de lo que es cuando leen o escuchan de una cooperativa, rápido piensan en las cooperativas de ahorro y crédito. Sí, sí, Eh, que a ver, no no se mucha imaginan que esta cooperativa de servicios funerarios es una cooperativa precisamente. Es correcto. Si tú lo dices por lo general a unas personas que digan, ah, mira, una cooperativa de servicios funerarios, va a decir, ah, pues es una cooperativa de funerarios que hacen los funerarios allí, le hacen préstamo, una cuestión. No, no es de esa manera. Es realmente una cooperativa, ¿verdad? Que a través del servicio solidario que han proveído las distintas cooperativas de Puerto Rico y han creado esta funeraria. Ellos proveen servicios a individuos o familias, personas, de lo que son, ¿verdad? Cualquier tipo de velatorio, cremación, exhumación, cualquier tipo de servicio relacionado, ¿verdad? A esta industria, la cooperativa los provee. Muy bien. Y ahí quisiera recalcar un poquito en lo que mencionas, que hay que aprovechar este foro para educar un poquito a la gente de lo que es este tipo de cooperativa. Y es que la cooperativa de servicios fúnebres también es especial porque es una cooperativa de segundo grado. Esto quiere decir Correcto. que es una cooperativa formada por cooperativas, si lo queremos ver de una manera más sencilla. No es tal vez como las cooperativas de ahorro y crédito, que usualmente personas como usted, como yo, podemos ser socios de la cooperativa. Aquí, pues los socios son otras cooperativas. Eso es así, en efecto. Muy bien. Entonces, ya vamos a pasar a hablar un poquito más de lleno con el tema que nos trajo aquí en esta tarde. Y quisiera que me hablaras un poquito sobre cuál es ese procedimiento que deben realizar las familias tan pronto sufren la pérdida de un ser querido. Tal vez hablar de a quién tal vez deben llamar en la funeraria, qué tipo de documentos deben tramitar, qué gestiones deben hacer. Claro. Es importante, ¿verdad? A la hora de que nos enteramos de la noticia que ha fallecido algún familiar, es una noticia sumamente fuerte, y nos vienen un montón de preguntas inmediatamente, rayo, ¿qué voy a hacer? ¿Cuál es el proceso?
como has comentado, y lo más importante es mantener la calma. En un momento como esto, es un proceso, ¿verdad? Que va a tomar su tiempo y necesitamos estar calmados en el proceso y no tomar decisiones a la ligera. ¿Por qué? Porque a veces en el momento muchas personas se sienten bajo tanta presión y quieren salir, ¿verdad? De todo el proceso y después a veces se arrepienten de decisiones que toman. Es muy importante que tengamos la calma y una vez tengamos esa calma decidamos, ok, lo primero, establecer qué tipo de servicio usted desea para su familiar. Usted lo dialoga con sus familiares inmediatos. ¿Por qué? Usted inmediatamente se muere un familiar. Hay unos procesos que van a surgir que van a necesitar tiempo, ¿verdad? En esto vamos a poner diferentes escenarios para que tengan ejemplos. Y bajo esos ejemplos ya ustedes tengan una idea y vean ¿verdad? Cómo va transcurriendo este tiempo. Y es importante de que en esa calma, pues ustedes puedan tomar las decisiones correctas. Vamos a partir de que lo más común, ¿verdad? ¿Verdad? Que esperamos que sea lo ideal, son las muertes naturales que, ¿verdad? Llevaban meses batallando con algún tipo de enfermedad, y se encuentran en una institución hospitalaria. Pues este tipo de casos, usted muchas veces no se entera inmediatamente, ¿verdad? De una notificación que cuando llevan a visitar a su familiar, pues le notifican, mira, falleció su familiar, etcétera. O a veces le pide el hospital pasar por sus facilidades y pues allá, ¿verdad? Le dan la noticia. Y en esos momentos ya usted tiene la notificación. En este tipo de casos, usted se comunica, ¿verdad? Con nosotros, la funeraria de su selección. En este caso, recuerde que es la Cooperativa de Servicios Fúnebres de Puerto Rico. Muy bien, muy bien. Usted, claro, y usted se comunica con nosotros y los vamos a orientar. En ese marco, ¿verdad? Usted le van a proveer unos documentos en el hospital, lo van a hacer firmar ciertos documentos, etcétera. Que esos documentos, ¿qué es lo que van a hacer? Ustedes van a estar en esos documentos, ¿verdad? Declarando que se les notificó el fallecimiento de su familiar y que le están dando la oportunidad de la selección de la funeraria que usted va a utilizar. Esa información es muy importante para el hospital. ¿Por qué? Porque ellos de esa manera empiezan a llenar toda la documentación correspondiente para poder dar release al cuerpo. ¿Verdad? Una vez fallece alguna persona, no necesariamente esto es un proceso de que falleció inmediatamente la funeraria lo buscó ¿verdad? Y se comenzó el proceso. No es algo rápido. En este proceso, ¿verdad? Como dijimos, tener la calma. Sabemos que va a ser cosas que van a necesitar un tiempo de organización. Posiblemente cuando muere en el hospital, muchas de las veces el médico a cargo de su familiar no está en las facilidades del hospital. Sí hay algún doctor o alguna enfermera que es quien se da cuenta del fallecimiento, etcétera, pero hasta que la persona encargada, ¿verdad? El médico custodio de su familiar no verifica el caso, ¿verdad? Hay unos parámetros que él tiene que verificar y una vez él llena una documentación que entre ellos, ¿verdad? Vienen siendo unos procesos legales, entre ellos está lo que es la defunción. Ahí es donde él va a declarar, su familiar murió por tal causa, el día tal, a tal hora, toda la información pertinente. Una vez ya tengan todos esos documentos listos, se comunicó al hospital con ustedes seleccionaron a la funeraria. En ese momento es que procede lo siguiente, que es que la funeraria, ¿verdad? Va a poder buscar a su familiar. Esto ya usted vio que hay unos procesos que pasaron. ¿Qué ustedes hicieron? Pues, recapitulando, le notificaron el fallecimiento de su familiar. Usted tiene la idea
del tipo de servicio que usted desea, usted se comunica con la funeraria y deja todos los documentos firmados, etcétera, del hospital. Muchas veces hay algunos hospitales que piden que ese documento se entregue a la funeraria para que sea devuelto en original al hospital, para, ¿verdad?, ellos tener la constancia de las autorizaciones por escrito en original. Y ahí usted completó el primer paso. Muy bien. Es importante que en ese primer paso que ya usted ha completado, usted lleve, ¿verdad? Siempre a la funeraria los siguientes documentos cuando lleve ese documento del hospital, si el hospital se lo pidiera. En esa primera reunión que usted va a tener con la funeraria, es importante tener el ID suyo, ¿verdad? Como familiar que se está haciendo cargo del fallecimiento. Importante, la tarjeta del Seguro Social o algún documento legal que tenga el Seguro Social de ese familiar fallecido, el certificado de nacimiento de ese familiar suyo fallecido y la tarjeta electoral. Es importante tener esos documentos. ¿Para qué, Duan? Tú te preguntarás, oye Jesús, ¿para qué tú quieres todos esos papeles? Eso es sencillo. Para nosotros documentar el fallecimiento y llenar lo que es la defunción y los distintos documentos gubernamentales para declarar fallecida a la persona, ¿verdad? En lo que es papel, pues necesitamos corroborar esa información. Y la manera de nosotros corroborar esa información es a través de estos documentos. Muy bien. Wow, es un proceso que puede parecer un poquito cuesta arriba después de que uno está pasando por ese gran peso de pasar por esa pérdida. Por eso es que es importante mantener la calma, como tú mencionas, porque son muchas las gestiones que tenemos que hacer y tenemos que tratar de tener la mente clara para llevar a cabo todos esos procedimientos. Entonces ahí nos diste un escenario en donde pues el familiar pues fallece dentro de lo que es el hospital. Pero entiendo que dependiendo de las circunstancias de la muerte, el procedimiento pudiera variar. Así que quisiera que me hablaras tal vez qué tipos de escenarios pudieran cambiar este panorama. Por ejemplo, que tal vez familiar muera fuera del hogar o fuera del hospital, o que haya envuelto algún tipo de otros eventos que hayan causado la muerte. Correcto, ok. En ese escenario que nosotros pusimos en el hospital, determinamos que ya llevaba meses o semanas, posiblemente o días, en el hospital por alguna situación médica. Puede que llegue al hospital y haya sido por algún trauma, entiéndase, alguna caída o algún accidente, etcétera. En ese caso es un caso médico legal. En ese tipo de casos, muchas de las veces no lo certifica el fallecimiento, aunque murió en un hospital, un médico. Tiene que ir, ¿verdad?, a lo que es el Instituto de Ciencias Forenses y eso conlleva otros pasos. Dentro de ese marco que estoy planteando ahora, también está, ¿verdad?, lo que son las muertes en accidentes que hayan sido en vehículos, etcétera, haya sido fuera en la calle, pasan por el mismo proceso. Los casos también, eso lo voy a separar aparte porque tiene unos detallitos que Un son distintos. asterisco. Es la cosa. En estos otros dos escenarios, es importante que además de que, ¿verdad? En este caso está en un hospital, que van a ver, ¿verdad?, unos documentos que va a llenar el hospital referente lo que ellos estuvieron haciendo antes del fallecimiento o tratando de revivir la persona. Tiene que haber una boleta de fiscalía. Esto tiene que venir, ¿verdad?, o un agente de la policía, el cual va a tomar alguna querella y va a establecer, ¿verdad?, si las circunstancias del fallecimiento para establecérselas al fiscal. El fiscal estudia la situación y determina si él tiene que ir a la presencial o si simplemente emite un documento autorizando el levantamiento y entonces estos cuerpos entonces pasan a lo que es el Instituto de Ciencias Forenses, donde va a haber un patólogo forense que él mismo va a determinar cuáles fueron las causas y maneras del fallecimiento. Y ahí podemos saber de qué falleció su familiar. Muy bien, así que usualmente este es un proceso que se demora mucho más tiempo que tal vez las causas naturales en un hospital, por ejemplo.
Correcto, porque, ¿verdad? Como establecimos anteriormente, ya vimos que fue el trámite entre el hospital y la funeraria y el hospital entrega a la funeraria. Sí, Ya que no hubo aquí, ningún tipo de intermediario aquí, que hay que trabajar que esté con forense. correcto, en este caso, ya, ¿verdad? Son que se tienen que recoger ya sea en el hospital o en el lugar del accidente o del fallecimiento, y entonces se procede a llevar al Instituto de Ciencia Forense. Igualmente, le dije que había sido en accidentes, etcétera, pero también alguien que falleciera en su casa, en una residencia, ¿verdad? Y en su propia hogar ni su residencia, fallece. Y si no hay un médico que vaya, ¿verdad? Que no tenga un médico de cabecera y esta persona, ¿verdad? Vaya a certificar su fallecimiento a su residencia, también es el mismo proceso. Hay que notificar a la policía hacerle la querella. En este proceso hay personas que se desesperan porque dicen, wow, ¿cuánto tiempo va a estar mi familiar en mi residencia? Falleció, qué sé yo, hace horas. Mm. Pero legalmente una funeraria no puede tocar el cuerpo hasta que no hay una defunción o una boleta de fiscal. Y esto, vamos a poner que falleciera, por poner una hora, al mediodía, Ujú. y la policía se tardó 2 horas, son las 2 de la tarde. Ya ustedes le notificaron a la funeraria, ¿verdad? Del servicio que ustedes querían y del fallecimiento, pero la funeraria está en la espera. A las 2 de la tarde llega la policía, en lo que la policía va y entrega esos documentos al fiscal, el fiscal lo devuelve, pueden que ya sean las 3 o las 4, quizás las 5, Wow, pueden pasar muchas horas y ya usted sabe que falleció al mediodía. Y la funeraria no puede hacer nada hasta que esos documentos están ahí. wow. Entonces, Ok, hay veces que es un poquito complejo y parece, ¿verdad? Algo un tanto, en mi opinión, insensible, ¿verdad? Porque usted tener a su familiar y tener el dolor de tenerlo ahí, pero tristemente es los procesos, ¿verdad? Donde se salvaguarda la integridad del caso, ¿verdad? Para muchas veces son muertes, ¿verdad? Que no tienen ninguna complejidad, sino, ¿verdad? Muertes naturales, etcétera. Pero hay veces que no. Y este tipo de trámites lo que hacen es salvaguardar la escena y proteger, ¿verdad? Que usted pueda esclarecer cuál fue la razón y manera del fallecimiento de su familiar. sí, que no haya habido algo Eh, ahí fuera de lugar tras esa muerte. Correcto, Bien, correcto. Eso es lo que, ¿verdad? El Estado procura y por eso es el proceso un poco burocrático. Entonces, muy bien. una vez en estos casos, ya te contamos, ¿verdad? ¿Qué es lo que sucedió desde que usted dejó de que usted notificó y se llevaron a su familiar en dos tipos de escenarios? Hay un tercer escenario, que son los asilos. En los asilos, como bien es conocido, siempre hay distintos doctores que atienden a las personas, etcétera. Pero por este motivo, estos casos siempre se tratan como casos médico-legales. Entiéndase, siempre un médico lo va a certificar y a la vez que se certifica, siempre un oficial de la policía también va a hacer una querella y va a emitir una boleta. ¿Por qué? Porque ellos van a ver que el manejo no haya sido una negligencia del asilo donde usted tiene a su familiar y haya sido realmente una muerte natural. Si ellos ven que no hay ningún indicio, etcétera, pues ahí en esos casos, por lo general la funeraria se los lleva, somete una documentación a forense con la información pertinente, que ya anteriormente comentamos qué documentos necesitamos, y de esa manera ellos estudian, ven ¿verdad? Las declaraciones de los familiares y demás, y determinan si ese cuerpo se va a referir directamente a forense para verificarlo o Ujú. si le da la autorización a la funeraria para continuar el servicio. Ok, muy bien. Así que ya mencionaste algunos factores que pudieran demorar este proceso. ¿Existen otros factores que comúnmente atrasen el proceso de despedir a este familiar? Muchos, porque ya te establecí, ¿verdad? Básicamente Ajá, varios parámetros de lo que va a suceder desde el momento en que fallece hasta que la funeraria ¿verdad? Lo sí. traslada a alguna disposición, ya sea a su laboratorio o ya sea al Instituto de Ciencias Forenses.
o ya sea, ¿verdad?, para continuar el servicio correspondiente que ya hayan deseado, como la cremación, etcétera. Sí. En estas demoras pudieran tomarse muchas veces cuando los familiares, ¿verdad? Hay unos documentos que se necesitan llenar y pues a veces se presume, ¿verdad?, que ya todos están listos, etcétera. Pero como ya le he comentado, en todos estos documentos son back and forward. Muchas veces llegan a un punto y tienen que ir a otro y vuelve una Mm, contestación de eso. En ese interín, tristemente, ¿verdad? Hay momentos en que hay más personas fallecidas que en otros. Y es igual, es como todo en la vida, hay que hacer filas y hasta después de muerto también te ponen a hacer filas. Y exacto. después de que entra estas filas, ¿verdad? Eso va a determinar, hay veces que hay menos personas, hay veces que hay más, y eso va a determinar a veces que se atrasa el proceso. Y encima de que se atrasa el proceso por la cantidad de cuerpos que pudiera haber, si el familiar no llenó todos los documentos correspondientes, o que a veces suele suceder, no está, ¿verdad? Bien divulgada la información. Por ejemplo, a la cooperativa de servicios fúnebres suele suceder que a veces mucha gente dice, ay, sí, está en la funeraria del Carmen, pero la funeraria del Carmen hay como 4 en Puerto Rico, una en Adjunta, está la de Cataño, que es parte de la cooperativa de servicios fúnebres, hay otra que es en Cagua. Wow, entonces, pues a veces en ese misunderstanding vienen y lo envían a otra y pues los documentos de eso atrasa el proceso, etcétera. Por ejemplo, para nosotros, para que nunca tenga ese problema y usted tenga los servicios con nosotros, usted siempre dice cooperativa de servicios fúnebres. Somos la única cooperativa funeraria y Sí, que con usted, eso se para va seguro. asegurarse, usted va a la segura y nunca va a tener ese problema. Muy bien, muy bien. Entonces, estamos conscientes que esto es un proceso que muchas veces llega de manera inesperada y aun cuando estamos preparados o lo estamos esperando, es algo que como quiera no deja de ser difícil. Así que tal vez dentro de este panorama, quisiera preguntarte cuáles son aquellos errores o confusiones o dudas que más frecuentes tienen las personas que atraviesan este proceso. Lo más común es cuando los cuerpos tienen que ir al Instituto de Ciencias Forenses. Como comenté, tienen que ir a un proceso donde tienen que esperar. Muchas veces, si son casos que tienen que ser autopsiados, pasa que autopsiado significa, ¿verdad? Para aquellos que no tengan el conocimiento, son los casos que necesitan un estudio de por qué falleció su familiar. Cuando no hay forma de saber, ¿verdad? Y está lo que existen los patólogos forenses, y estos son personas que se dedican a estudiar, ¿verdad? ¿Verdad? El cuerpo en general de su familiar y determina qué fue la razón y causa de muerte de su familiar. Pues estas personas especializadas que tenemos en el Instituto de Ciencias Forenses eh, son pocas, ¿verdad? Y tienen que hacer un cuerpo, como quien dice, a la vez. Y a veces, como le comenté, hay veces que hay más cuerpos, hay veces que hay menos. Y Mm, si todos los documentos que se solicitan en la funeraria no se han llenado y no se han enviado, esos cuerpos no los tocan. Cuán pronto los tocan es cuando tienen toda la documentación pertinente, cuando está todos esos documentos, entonces el patólogo puede entrar en la lista y entonces él puede atender, ¿verdad? Y hacer el estudio correspondiente de su familiar. Si usted como familiar, que a veces sucede, hay familias que le dan larga la situación porque tienen dolor por lo que ha pasado, etcétera. Y es más que entendible. Que todos manejamos la pérdida de un ser querido de manera distinta. Eh, en ese momento, atrasaron esa visita a la funeraria para entregar los documentos y firmar los documentos correspondientes. Y cuando vienen, dicen, contra, pero pasan unos días que he pasado con mi familiar. Pues, perdonando la expresión, pero nada, porque usted tampoco ha hecho nada. So, es importante, ¿verdad? Ese compromiso que asumimos al hacernos cargo de un familiar, poder entregar todo lo correspondiente y firmar los documentos pertinentes para que entonces su familiar pueda, ¿verdad? Ser atendido con la premura que usted desea.
y entonces pueda hacerse el proceso. Una vez se complete ese proceso, entonces la funeraria es que lo puede recoger. Y entonces eso a veces atrasa mucho el proceso, aunque hay que decir, ¿verdad?, que actualmente se han agilizado muchos de los procesos. Actualmente la gran mayoría de los procesos se han vuelto digitales, que esto ha facilitado el envío y el manejo de los documentos. Antes había que llevar todos estos documentos físicos y era back and forward todo, ¿verdad? Ir, etcétera, o cerrar la oficina, no está, y era un poquito más complicado. Ahora hay maneras de cómo agilizar, ¿verdad?, un poco más el proceso, que eso es de maravilla. Para ustedes que han perdido el familiar y para nosotros como funeraria. Pero obviamente dependemos unos de otros. Todo aquí es una cohesión. Nosotros estamos para servirle, estar con ustedes, y necesitamos nosotros, para poderle apoyar, que usted nos apoye a nosotros dándonos la información correspondiente. Así es. Muy bien. Y ahí mencionaste un puntito que yo quería tocar, y es que poco a poco se han integrado avances tecnológicos a estos procesos que bueno que lo han agilizado. Y debo confesar que antes de preparar este podcast, yo estuve empapándome un poquito sobre el tema y me topé con los velatorios online. Y eso hasta me pareció curioso que se practica. Así que vemos que la tecnología ha llegado hasta a estos procesos de despedida de nuestros seres queridos. Entonces, algo que imagino que le hace la vida un poquito más fácil, el proceso más llevadero a los familiares, es cuando ya existe un prearreglo. Quisiera que me dijeras tal vez qué ventajas puede tener el realizar un prearreglo temprano. Muy, muy buena pregunta, Duan. Para aquellos que no tengan conocimiento, un prearreglo es un servicio funerario el cual usted ya ha determinado y dijo: yo quiero que mi velatorio sea así, o que yo quiero que mi cremación sea de tal cual manera. Usted ya lo deja por escrito y deja un servicio para que cuando usted fallezca esté todo eso arreglado. Usted no se lo dejó a ningún familiar, usted se preparó. En esto consiste en que usted va a la funeraria, allá le damos la orientación de los diferentes tipos de servicios que poseemos. Usted dice: pues yo quiero, Doan, perdonando, tú que si tú fallecieras, para que ellos tengan un ejemplo, ¿qué a ti te gustaría? Wow, eso estoy tarde para pensarlo, creo yo, ¿verdad? Que esto es bueno pensarlo temprano. Pero vamos a suponer que me voy por lo tradicional, el entierro. Ok, pues usted dice: mira, me va a la funeraria y me dice: yo quisiera un entierro, un servicio tradicional, que me velen y después me lleven al cementerio. Pues usted en un prearreglo funeral está estableciendo, uno, qué va a ser ese velatorio, cómo va a ser ese velatorio, si usted lo quería con el ataúd más costoso, o usted lo quería con el ataúd más económico, o todos los detalles ya usted se dejan por escrito, y al momento de usted fallecer, ¿verdad?, que ya eso esté pago, etcétera, usted le dice a sus familiares que van a estar a cargo de usted: mira, si alguna vez me pasara algo aquí en tengo en esta funeraria este servicio de prearreglo, y ellos lo único que tienen que hacer es darle una llamadita, porque los documentos que le comentamos al principio que usted iba a necesitar para hacer el servicio ya van a estar en la funeraria. Su familiar no tiene ni que buscarlo. Lo que va a ser el servicio, qué ataúd, qué tarjetas, todo lo relacionado al servicio, ya su familiar tampoco tiene que hacerlo, porque ya usted lo dejó listo. Usted quería que lo velaran 3 días, por decir una cantidad, pues ya usted ahí lo dejó listo. Todos, todos los detalles que usted quiera que sucedan para su servicio, usted ya los dejó planificados. Eso es un prearreglo funerario. ¿Y qué es lo mejor de un prearreglo funerario acá con nosotros, con la Cooperativa de Servicios Funerarios? Esto es el servicio. Usted está adquiriéndolo al precio de hoy para un futuro, y sin ningún interés, sin ningún otro dinero que digan: "No, esto, aquello, lo otro". No, usted O sea, que prácticamente lo que usted frizamos el quedó, precio de ahora. usted frizó el precio de ahora,
lo deja pago para cuando usted le pase. Vamos, oye, el costo de vida siempre sube. Lo que era posiblemente en el 2010 o en el 2015 no es los costos que, ¿verdad? Vivimos hoy en general, ni la gasolina, ni la leche, nada, ningún servicio. Exacto, y se dice que Y, estamos ahora pasando por una inflación y lo y vemos ahí en la práctica. la realidad, y cuando lo piensas aún más allá, tú dices, contra, si yo voy a dejar de por vida la leche que vaya a usar, ¿cuánto dinero sería para poder frizar ese precio? Y sin contar que se te va a dañar. O Ajá, vamos a decir la gasolina, pues que tú vas a hacer, o tener una petrolera para poder, pero sin embargo, lo único que tenemos seguro en la vida es que si nacemos vamos a tener que morir. Y así es. ya usted está estableciendo que para la única seguridad que usted tiene en la vida, que va a ser su fallecimiento, usted va a tener el servicio como usted lo quería y al precio que usted lo seleccionó. Y nadie, pues, va a poder alterar eso que ya usted seleccionó. Va a ser de tal Muy cual bien. la manera que usted decidió. Así que de esos pasos que nos diste, se economizan varios pasos. El primero era mantener la calma, pero ya entonces el segundo paso, que era de tomar las decisiones y decidir el servicio, ya entonces ese paso ya está realizado en un prerreglo y podemos pasar a los otros pasos. Correcto. Y adicional, conseguir la documentación. ¿Cuántas veces no nos pasa que posiblemente un familiar, un tío que no tenía familia, etcétera, cercana, que uno sea, ¿verdad? Su sobrino segundo, una cosa así que muchas veces sucede. Pues tú buscar todos sus documentos, dónde los tiene, cómo los tiene, dónde los tendrá y tú no los encuentras para Mm, atrás y para adelante y diferentes situaciones. Y uno bajo el estrés ya de que contra murió mi familiar y encima tener que tratar de conseguir todas estas cosas, etcétera, no pues es aún fácil. más complicado el proceso. Ya usted lo dejó listo, no hay nada de qué preocuparse, simplemente una llamada para notificarlo y hacer el servicio. Muy bien, entonces, ¿cuándo tú dirías que es la etapa de vida ideal para ir pensando en estas cosas y ir haciendo un prerreglo? En mi opinión, siéndote honesto, cuando uno nace, porque tú no ¿Cuándo sabes no qué? cuando tú naces. Ah, Porque, muy bien. Lo más porque, temprano porque posible. lo más temprano. ¿Tú sabes por qué? Porque eso es lo único seguro que uno va a tener en la vida. Y, ¿verdad? No es ser pesimista, pero es una manera realista de ver la vida. Mientras más suba el costo de vida, más costoso va a ser. So, por eso lo digo. Posiblemente un servicio que en los 90 o posiblemente en mi época, yo nací en los 80, eh, el servicio podía ser, qué sé yo, un servicio normalmente era, por ponerle una cantidad, $1,000. Hoy día ese servicio de $1,000 puede ser 3,000, $4,000 cuando usted viene a ver. Wow. Pues si yo lo hubiera comprado en aquella época, pues igual me va a hacer funcional hasta que cuando yo lo vaya a necesitar. Y me iba a ser Así es. más económico. Pero es parte de la planificación. Exacto. Y más que pues la vida a veces es como es y uno nunca sabe cuándo va a pasar, así que es bueno que cuando pase ya estemos preparados. Entonces, para las personas que quisieran aprender más de este proceso o quisieran saber más sobre la cooperativa de servicios fúnebres, ¿cómo ellos pudieran saber más? Pues mira, pueden saber mucho más comunicándose con nosotros a nuestra cooperativa el 787-788-1884, 787-788-1884 y allá con mucho gusto le vamos a estar atendiendo. Está nuestra presidenta Mildred, nuestro oficial administrativo Susana, que con mucho gusto, o este servidor, ¿verdad? Con mucho gusto le podemos servir o cualquiera del equipo de trabajo. Contestar todas sus dudas. Usted llame, pregunte, diga qué necesito, cómo lo hago y olvídese que nosotros los ayudamos y estamos con usted para darle la mano y servirle con amor, dignidad y respeto como usted se lo merece. Muy bien. Así que Jesús, no me queda nada más que darte las gracias por sacar de tu tiempo para educarnos un poquito sobre este tema, que sabemos que pues, a veces hay mucha desinformación o confusión. Así que muchas gracias Jesús por decir que sí era estar en el podcast.
Y también le damos gracias a los oyentes de este episodio. Y para quienes quieran saber más de la Liga de Cooperativas, pueden conectarse al www.liga.co o visitarnos en cualquiera de nuestras redes sociales, Facebook, YouTube, Instagram. Así que los esperamos ver en nuestra próxima entrega del podcast Cooperativismo por Puerto Rico. Hasta la próxima.